Bueno, continuando con la unidad 5, vamos a hablar ahora de razones trigonométricas. Esto va a estar basado en triángulos rectángulos, lo vamos a definir a partir de triángulos rectángulos, y está fuertemente basado en la idea de semejanza entre figuras geométricas. A ver, tengo estos dos triángulos rectángulos, ¿no? Los dos, bueno, por ser triángulos rectángulos, tienen un ángulo de 90 grados. Ahora, supongamos que además este ángulo coincide en los dos triángulos. En los dos mide alfa. Por lo tanto, recordando que los tres ángulos de un triángulo rectángulo tienen que sumar 180 grados, si este mide 90, estos dos tienen que sumar 90, ¿no? Para poder completar 180. Ahora, si este mide alfa, entonces este de acá debería medir 90 menos alfa, para que los dos juntos sumen 90 y sumado al ángulo recto tengamos en total 180 grados. Del mismo modo, este de acá debería medir 90 menos alfa. Ahora, si bien este triángulo es más grande que este, como los dos tienen exactamente los mismos ángulos, como consecuencia de eso, los dos triángulos tienen la misma forma. Es como si este fuera una ampliación de este triángulo. Es como si fuera este triángulo, pero a mayor escala, con la misma forma. Son dos figuras semejantes entre sí. ¿Para qué nos sirve esta idea? Tener en cuenta que estos dos triángulos son semejantes entre sí. Porque el hecho de que tengan la misma forma hace que las proporciones de las dos figuras sean las mismas. O sea que, por ejemplo, la relación entre la medida de este lado y la de este lado sea la misma, para que mantenga las mismas proporciones, sean la misma en este triángulo que en este triángulo, para que puedan mantener una misma forma. Eso quiere decir que todos los ángulos, todos los triángulos rectángulos que tengan este ángulo de medida alfa, al tener la misma forma, van a tener la misma relación entre la medida de este lado y la de este lado, o entre la medida de este lado y la de este lado. Esa razón se va a mantener constante en todos los triángulos que sean semejantes entre sí, que tengan la misma forma. Eso quiere decir que si yo en un triángulo cualquiera de estos hago la división de este cateto, llamémoslo cateto opuesto, porque está enfrente del ángulo que estoy considerando, y este cateto, que lo podemos llamar cateto adyacente porque está al lado del ángulo. Si yo hago esta división, la división del cateto opuesto, de su medida, por la medida del cateto adyacente, me debería dar lo mismo en los tres triángulos, o en cualquier otro triángulo que tenga la misma forma. Solamente dependería de tener el mismo ángulo en todos esos triángulos. Si cambio el ángulo, cambiará el valor de esta división, cambiará la relación entre estos dos lados. Entonces podemos pensar que este valor es un valor fijo para nuestro ángulo alfa en cuestión, sea cual sea el ángulo alfa que estemos considerando. Y lo mismo si hiciera hipotenusa dividido cateto adyacente, por ejemplo, me debería dar lo mismo en cualquier triángulo que tenga este mismo ángulo alfa. Esa idea es la que nos lleva a definir las razones trigonométricas. Esos valores que son fijos para cada ángulo alfa que consideremos. Son varias las razones trigonométricas. Hay una para cada posible división que podamos hacer entre cada par de lados del triángulo. Pero vamos a concentrarnos solo en las tres más importantes, las más utilizadas, que son lo que se llama el seno de alfa,
porque es igual a la división del cateto opuesto al ángulo alfa, de la medida del cateto opuesto, dividido la medida de la hipotenusa. Después tenemos el coseno de alfa. El coseno de alfa, cuya medida es igual a la división de, cuyo valor es igual a la división del cateto adyacente por la hipotenusa, y la tangente de alfa cuya medida es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Esas son las tres más conocidas, las tres más utilizadas. Tenemos otras tres que resultan de hacer las mismas divisiones pero al revés, que sería otra posible forma de dividir, ¿no? Las otras posibilidades que quedan, que son, si hago hipotenusa sobre el cateto opuesto, eso es cosecante; si hago hipotenusa sobre el cateto adyacente, es secante de alfa; y si hago cateto adyacente sobre cateto opuesto, eso es cotangente de alfa. Bueno, pero supongamos que trabajamos con estas tres. De esta idea de semejanza entre triángulos rectángulos en particular, se desprende que para un ángulo cualquiera, por ejemplo para 45 grados, si alfa fuera 45 grados, esto debería dar siempre lo mismo. El seno debería dar lo mismo en cualquier triángulo rectángulo que tenga alfa igual a 45 grados. Esta división debería dar siempre igual. ¿Cómo nos va a servir eso en ejemplos concretos? Veamos. Supongamos que tenemos el siguiente caso. Esto en principio es bastante abstracto, pero vamos a ver si con algún ejemplo lo podemos ir haciendo de a poco más concreto. En realidad esto, en la comprensión de este tema, siempre se mantiene en un nivel muy abstracto, porque uno se maneja mucho con la calculadora, ¿no? Sin entender del todo de dónde sale el valor del seno o el coseno o la tangente que nosotros en definitiva sacamos de la calculadora. Vamos a ver si después con algún ejemplo independiente de la calculadora se puede entender un poco mejor el origen de esos valores, pero por ahora, bueno, vamos a hacerlo en este ejemplo para empezar de la forma tradicional con la calculadora. Supongamos que tenemos el siguiente triángulo rectángulo. Las razones, repito, son para triángulos rectángulos, así que en principio en nuestros ejemplos siempre vamos a tener triángulos rectángulos. Acá está el ángulo recto, el de 90 grados en nuestro ejemplo, y supongamos que este ángulo de acá mide 30 grados, por ejemplo, y que además conozco este lado, que sería uno de los catetos, ¿no? Y sé que mide 3. Y a partir de eso quiero las medidas que me faltan. O sea, la medida de este ángulo y la medida de estos dos lados, del otro cateto y de la hipotenusa. Bueno, ¿cómo lo determino? La medida del ángulo debería ser lo más fácil. Porque recordemos, una vez más, los tres ángulos deben sumar 180. Y como este ya mide 90, estos dos deberían sumar 90. Así que este de acá debería ser igual a lo que le falta a 30 para llegar a 90, ¿no? O sea, el complemento de 30. Es decir, 90 menos 30. 60. Así que para que esos tres ángulos puedan sumar 180, como debe ser en un triángulo, este debería medir 60. Bien, ya tenemos el primero de los datos que nos faltaba. Bueno, vamos ahora a tratar de determinar la medida de los dos lados que no conocemos. Pitágoras no podemos utilizar porque para Pitágoras necesitamos conocer dos lados para determinar el que falta. Pero bueno, el lado que nos falta lo vamos a suplantar en este caso por los ángulos que conocemos, empleando las razones trigonométricas, cada una de las cuales involucra tres valores: la medida de dos lados, que varía los lados según la fórmula,
y el ángulo en cuestión, ¿no? El ángulo del triángulo rectángulo que estemos considerando. Para este análisis podemos emplear cualquiera de los dos ángulos que no son el ángulo recto. Vamos a usar a 30 ya que ese fue nuestro ángulo de partida, ¿no? Ya que este fue el ángulo con el que comenzamos. Vamos a llamarlo alfa entonces. A ver, nosotros queremos calcular, por ejemplo, en primer lugar, este lado, supongamos que queremos arrancar por este, vamos a llamarlo X. Bueno, vamos a ver con los datos que tenemos qué razón trigonométrica nos permite deducir el valor de X. Una vez más, este va a ser nuestro ángulo de referencia, nuestro alfa, de modo tal que X, al estar enfrente de alfa, va a ser el cateto opuesto a alfa. Así que a ese lado que queremos determinar lo vamos a llamar en nuestras fórmulas cateto opuesto. Mientras que el lado que conocemos, ese que mide 3, desde el punto de vista del ángulo elegido, sería el cateto adyacente. Fíjense que tanto el cateto adyacente como el opuesto depende, o sea, ¿cuál es cuál? Depende de la elección del ángulo. Si hubiéramos trabajado con el ángulo de 60 grados, que deberíamos llegar a las mismas conclusiones en ese caso, este sería el cateto adyacente porque está formando el ángulo de 60 grados y este sería el cateto opuesto. Pero bueno, estamos trabajando con ese alfa. Así que necesitamos una fórmula que involucre a alfa, al cateto adyacente, que es el que tenemos, y al cateto opuesto, que es el que nos falta. ¿Qué fórmula reúne a esos tres datos? La de la tangente. Entonces, empleando esa fórmula, digamos que tangente de alfa, que es 30 grados, tiene que ser igual, es igual a la división del cateto opuesto, que es lo que no conocemos, X, sobre 3, que es la medida del cateto adyacente. Y de acá deberíamos poder despejar el valor de X que nos falta. Pero para eso necesitamos calcular la tangente de 30, determinar cuál es la tangente de 30. Por supuesto lo podemos hacer con la calculadora. Pero la idea es que este número que va acá tiene que ser igual, de acuerdo a lo que vimos recién de semejanza de triángulos, siempre que un triángulo rectángulo tiene este ángulo de 30, la división de su cateto opuesto por su cateto adyacente debería dar siempre el mismo valor cuando el ángulo es de 30. Entonces, si uno hubiera hecho alguna vez, de alguna forma, para un triángulo rectángulo, con este ángulo de 30 grados, hubiera hecho la división del cateto opuesto por el cateto adyacente, suponiendo que uno conocía cuánto medía, lo que haya dado esa división debería dar lo mismo en este triángulo. Y ese valor es la tangente. Entonces supongamos que en algún momento obtuvimos ese valor, pudimos hacer esa división para un triángulo cualquiera que tenía ese ángulo de 30 grados, entonces ya nos quedó la tangente para poder utilizarla con este otro triángulo que es semejante a ese que supuestamente ya pudimos analizar previamente. Bueno, eso es con lo que uno debería poder contar siempre que calcula tangentes, senos o cosenos. Debería poder haber averiguado previamente cuánto valía la tangente, el seno o el coseno en algún triángulo de referencia. Pero en nuestro caso eso lo hace la calculadora, ¿no? O tablas a veces, que incluso pasa para este ángulo de 30, lo vamos a ver a continuación. Hay algunos ángulos cuya seno, coseno, tangente vienen dados en una tabla, que es bueno, es importante poder recordar. Pero supongamos que en este caso no tenemos otra herramienta más que la calculadora, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con calculadora. Podemos ir simplemente a la calculadora y calcular tangente de 30, que nos va a dar con decimales. Está con muchos decimales, así que vamos a poner algunos solamente. Como es un número pequeño, porque es 0, algo, para no perder precisión en las cuentas que siguen, pongamos 5 decimales, por lo menos
tendríamos entonces, ustedes, es importante que estos cálculos los puedan ir verificando, ver que les va dando lo mismo. Esto sería aproximado, ¿no? Bueno, y acá para terminar de despejar x debería simplemente pasar el 3 multiplicando y ya con eso podría obtener el valor de x del cateto que me faltaba. Multiplico esto por 3 y me da aproximadamente, si tomo dos decimales ahora porque ya es el resultado final, esto me da 1,73 como medida aproximada de este cateto que originalmente no teníamos. Bien, y ahora gracias a una razón trigonométrica averiguamos la medida de uno de los lados que no teníamos. Bueno, vamos a averiguar lo que nos falta, lo último que nos falta, que es la hipotenusa. Ahí tranquilamente podríamos usar el teorema de Pitágoras porque ya tenemos dos catetos. Pero bueno, sigamos ejercitando razones trigonométricas. Ustedes, si quieren, por su cuenta, podrían verificar que si hacen el teorema de Pitágoras, si lo utilizan, deberían llegar al mismo resultado que vamos a obtener ahora con una razón trigonométrica. En este caso necesitamos utilizar a una de las dos que involucran a la hipotenusa. Supongamos, y tengo que elegir qué cateto voy a utilizar, ¿no? Vamos a utilizar este que es entero, que tiene una medida entera, el cateto adyacente. Siempre trabajando con el mismo alfa, el de 30. Entonces, vamos a tener como dato el cateto adyacente, necesitamos la hipotenusa y usamos este ángulo. Así que la razón trigonométrica correspondiente va a ser, con cateto adyacente de hipotenusa, va a ser el coseno. Entonces podemos decir que el coseno de 30 grados es igual a la división del cateto adyacente, que lo conozco, es 3, por la hipotenusa, que es lo que no conocemos, nuestra incógnita. Bueno, acá una vez más, suponiendo que ya conocemos cuál es el coseno para el ángulo de 30 grados, para todos los triángulos rectángulos que tienen ese ángulo, vamos a verlo en la calculadora, es aproximadamente 0,86603, si lo dejáramos con 5 decimales, redondeando. Esto que les adelanto, ahora después lo vamos a ver, esto en realidad se podría expresar como raíz de 3 sobre 2. Pero ahora, por ahora vamos a dejarlo así. Trabajemos con decimales como si no supiéramos esto. Bueno, una vez calculado eso, el coseno de 30, una vez obtenido, para despejar la hipotenusa tenemos el problema de que está dividiendo nuestra incógnita. Pero bueno, pasémoslo multiplicando para solucionar ese primer problema. Y ahora sí podemos terminar de despejar h, nuestra incógnita, si pasamos este número dividiendo al otro lado. Este símbolo que escribo arriba del igual quiere decir que nuestro resultado es aproximado porque no estamos utilizando todos los decimales que se pueden utilizar. O sea, todos los decimales de este valor. Bueno, y hacemos esa división para obtener el valor de la hipotenusa, que en este caso será, pueden verificarlo ustedes también con la calculadora, aproximadamente nos queda que la hipotenusa mide 3, con dos decimales mide 3,46. Y con eso ya tenemos todas las medidas de lados y ángulos para este triángulo rectángulo. Bueno, y ahí tuvimos un ejemplo de cómo aplicar las razones trigonométricas para resolver un triángulo rectángulo, para hallar las medidas de sus lados y de sus ángulos, utilizando la calculadora. Más allá del uso que siempre podemos hacer de la calculadora, hay algunos ángulos importantes que aparecen con frecuencia para los cuales
ya se conoce cuál es el coseno, cuál es el seno y cuál es la tangente. Quizá para mayor simplicidad de cierta parte del análisis, que ahora voy a hacer con la tabla, voy a cambiar el orden acá, voy a escribir seno arriba y coseno arriba. Y esto para algunos ángulos importantes, tenemos las siguientes medidas de seno y de coseno. Para 0, voy a escribir la medida tanto en grados como en radianes. Vieron que acá, en este caso, nos manejamos quizá más cómodamente con grados. Si mide 0 grados, o lo que es lo mismo 0 radianes, en ese caso el seno es 0, el coseno es 1, y tangente de alfa uno podría deducir tranquilamente de las fórmulas de las razones trigonométricas que estábamos utilizando, que tangente de alfa es seno de alfa dividido coseno de alfa. Porque fíjense que si hacen seno de alfa dividido coseno de alfa, como seno de alfa era cateto opuesto sobre hipotenusa, como seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, esto dividido coseno de alfa, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, simplifica. Esto, si lo damos vuelta, pasa multiplicando, esta fracción que divide, nos quedaría cateto opuesto sobre hipotenusa multiplicado por hipotenusa sobre cateto adyacente, se simplifica hipotenusa con hipotenusa, y queda cateto opuesto sobre cateto adyacente, que era la fórmula de tangente de alfa. Por eso uno puede decir que la tangente de alfa es lo mismo que el seno dividido el coseno. Entonces acá, para 0, como el seno da 0 y el coseno da 1, la tangente es 0. Otro ángulo importante es justamente el que utilizamos en este ejercicio, 30 grados, que fíjense que es la sexta parte de 180, así que en radianes es pi sobre 6, y que tiene como seno 1/2, como coseno raíz de 3 sobre 2. Este es el valor que les decía que podríamos haber reemplazado acá directamente si lo conocíamos por tabla. En vez de poner este número con decimales, poner directamente raíz de 3 sobre 2. Bueno, y tangente de alfa, que al dividir esto dividido esto, termina quedando 1 sobre raíz de 3 acá. O lo que es lo mismo, raíz de 3 sobre 3. Porque muchas veces se prefiere que, claro, hay algo que es importante en general, muchas veces se prefiere que no haya raíces en el denominador, entonces lo que se hace para solucionarlo, como en un caso como este, donde tenemos 1 sobre raíz de 3, es multiplicar el numerador y el denominador por esa raíz para que la raíz pase a estar arriba, y en el denominador, como nos queda raíz de 3 al cuadrado, se simplifica cuadrado con raíz y nos queda raíz de 3 sobre 3, con lo cual eliminamos la raíz del denominador. Suele ser más cómodo tenerla en el numerador. Siguiendo, otro ángulo importante es el de 45 grados, que en radianes es pi sobre 4, la cuarta parte de 180. Este se caracteriza por tener el mismo seno y coseno, que es raíz de 2 sobre 2. Cuando lo dividen, al ser el mismo valor, da 1. Así que la tangente de 45 es 1. Otro ángulo interesante o importante es el de 60 grados, que tiene como seno a raíz de 3 sobre 2, como coseno a 1/2, y si dividen, la tangente es raíz de 3. Por último, 90 grados, que tiene seno igual a 1, coseno igual a 0, y como no podemos hacer 1 dividido 0,
resulta que la tangente no existe para 90 grados. Así que en este caso, por ejemplo, cuando queríamos calcular la hipotenusa, repito lo que hicimos ahí, que hicimos coseno de 30, perdón, acá claro que 60 grados es pi sobre 3 en radianes y 90 es pi sobre 2, ¿no? Entonces acá cuando hacía coseno de 30 y sabía que eso era igual al cateto adyacente que medía 3 sobre la hipotenusa, podría haber sabido de la tabla que el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 y a partir de acá despejar, ¿no? Pasar la h multiplicando y pasar esto dividiendo al otro lado para terminar de despejar h. O sea, pasarlo dividiendo o multiplicando al revés, es decir, 3 por 2 sobre raíz de 3. 3 dividido raíz de 3 es raíz de 3 por 2, así que podríamos haber obtenido de forma más precisa que la hipotenusa era igual a 2 por raíz de 3. Entonces, en vez de escribir 3,46 con decimales, podríamos haber llegado a la conclusión de que eso era igual a 2 por raíz de 3. En algunos casos es importante expresarlo con la mayor precisión posible. Bueno, por ahora llegamos hasta acá en este video, luego seguimos con algún ejemplo más para seguir profundizando estas ideas.